Pero de ahí en el trauma, por lo general el neumoencéfalo está en el espacio subaracnoideo. Ya, y cuando tenemos neumoencéfalo, ¿dónde debemos ir a buscar la fractura? Los únicos sitios donde hay aire es en las cavidades nasales, ¿no? Cavidades nasales o en la mastoide, o en las mastoides. Entonces, siempre cuando hay neumoencéfalo y no encuentras las fracturas en los huesos de la calota craneana, tienes que ir a buscar el seno paranasal, hacer una tomografía del seno paranasal, porque ahí debe estar la fractura, y de ahí salió el aire, ¿no? Que se mete al cerebro. Y igual forma es muy fácil reconocer el neumoencéfalo, ¿no? Mira esos 4 cortes tomográficos axiales son del mismo paciente, un corte a nivel bien basal de la protuberancia, un corte más o menos a nivel del tercer ventrículo o ganglios basales, un poco más arriba y mucho más arriba a nivel de la convexidad, ¿no? Mira la cantidad de aire que tiene en el espacio subaracnoideo. ¿Ya? Aire por todos lados, ¿no? Aire aquí en las cisternas peritronculares también. Y también hay un hematoma. ¿Qué hematoma? Un hematoma epidural, ¿no? Agudo, en estadio agudo. No se olviden de poner eso en el examen. Si ustedes ponen un hematoma epidural y no me ponen el estadio, pierden punto. Pero en los subagudos no hay problemas. ¿Ah? En los subagudos no hay. Puede haber. No, por ahí he tenido unos casos, pero raros. Generalmente el epidural no termina en subagudo, no terminan porque acuérdate que el sangrado epidural es arterial. Lógicamente el sangrado arterial es diferente del venoso. El venoso está goteando ahí. La arteria te sangra rápido. Entonces, si no solucionas rápido, el hematoma se acumula más tubo y se muere el paciente. Entonces, generalmente hematomas epidurales subagudos o crónicos rarísimos vemos, ¿no? Muy rara vez. Cuando por ahí un paciente tuvo un hematoma pequeño y el médico decidió aguantarlo porque no está complicando tanto y le hacen un control al siguiente día, está igual, al siguiente día está igual, al siguiente día está igual, entonces lo aguantó, paró de sangrar. Y bueno, ese hematoma puede terminar así. Ya, neumoencéfalo, ¿no? ¿Qué pasa? Ya, hay otra lesión primaria, como es las lesiones por cizallamiento, ¿no? La lesión axonal difusa. Realmente son sangrados pequeños, ¿no? Los libros lo ponen como sangrados petequiales. Mira las localizaciones, generalmente donde están dispuestas estas lesiones. En las uniones, sustancia gris blanca, tronco encefálico, cuerpo calloso. También pueden estar en el mesencéfalo, ganglio basal. Castillo lo pone como, Mauricio Castillo, creo que le recomendaría el libro de Mauricio Castillo, él lo pone como sangrados petequiales, ¿no? El mecanismo de producción de estas lesiones es una forma de aceleración y desaceleración, ¿no? El cerebro como que se mueve, ¿no? Se mueve o se rota y ahí hace de que haya esos sangrados pequeños que complican mucho al paciente porque afectan a la
sustancia blanca y gris, o sea, a la mielina, destruye la mielina, ¿no? Y entonces esos pacientes como que se desconectan, ¿no? Entre neurona y neurona se desconectan. Y el paciente que tenga estas lesiones está tremendamente complicado en su parte general, está en estado crítico. Y uno no encuentra la explicación, ¿no? Le hacen la tomografía y no hay ni hematomas subdurales, no hay ni hematomas epidurales. Y entonces dice, ¿qué pasa con el paciente? Entonces, claro, el clínico sospecha, este paciente tiene una lesión axonal difusa. O sea, como dice la palabra, ¿no? Lo que se destruye son los axones, ¿no? De la neurona. ¿Y qué hay en los axones? Hay mielina, ¿no? Bueno, ustedes están más al tanto de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que se daña en este paciente. Mira, ahí está el mecanismo de cómo se produce, ¿no? Aceleración, desaceleración y rotación. Ya, bueno, cuando son agudos o hiperagudos, podemos ver los sangrados petequiales, ¿no? Puntiformes, como es este paciente. Por aquí alcanzamos a ver algunas, las más grandecitas, pero seguramente tiene otras más pequeñas que no alcanzamos a ver. El mismo paciente son los 4 cortes, plano axial, plano coronal y plano sagital, ¿no? Aquí vemos varias hiperdensidades focales, justamente en la interfase sustancia gris-blanca, ¿no? Por acá en ganglios basales, aquí podríamos ponerlo aquí ahí en el cuerpo calloso también, en la parte del pico del cuerpo, ¿verdad? Pero estas lesiones las vemos mucho mejor en resonancia magnética y sobre todo en la secuencia FLAIR. ¿Ya? Recuerden que la secuencia FLAIR también era la secuencia indicativa para ver el sangrado subaracnoideo, ¿no? Igual acá, ¿no? Entonces vamos a ver estas zonas. Y este es el mismo paciente, Mira que ya tenía mucho edema. Y mira el sangrado, ¿no? Los focos del sangrado. ¿Okay? Hay varios sangraditos focales. Incluso aquí hay un hematoma laminar, podríamos decir, laminar subdural, ¿no? Muy chiquitito. Lesiones axonales difusas. Mira que aquí hay edema, aquí hay una señal aumentada en el cuerpo calloso. Una señal anormal en el cuerpo calloso, ¿no? Tiene baja señal del cuerpo calloso. El mismo paciente, en difusión, sí, no es el mismo paciente, es una misma, perdón, sí. Miren, difusión brilla mucho, la sangre brilla mucho la difusión cuando es aguda. Entonces, ¿cómo vemos las lesiones axonales difusas en resonancia, sobre todo en FLAIR y en difusión, como imágenes hiperintensas, ¿no? Imágenes focales hiperintensas? Bueno, más ejemplos por tomografía computada.
hiperdensos. Acá en este plano coronal vemos mejor las imágenes focales hiperdensas. Muy sutiles, ¿no? Muy sutiles, mira, hiperintensidad. Todas las 4 imágenes son, ¿qué secuencia son? Flare, ¿no? Ya, entonces vemos aquí lesiones en ganglios basales. ¿Ven? Acá tenemos otra en región limítrofe, sustancia gris blanca. Acá tenemos otra lesión en el cuerpo calloso, mira. Son pequeñas, no es ver algo grande, ¿no? Por eso son sangrados petequiales, ¿no? Por acá hay otra, mira. Esto también. Y entonces tú dices, bueno, no hay tanto edema, no hay desplazamiento a línea media, los ventículos lo veo bien, pero el paciente está en estado crítico. Está intubado el paciente. Dice, ¿qué pasó? Que tiene una lesión axonal difusa. No hay zonas de infarto. Las contusiones son muy parecidas a las lesiones axonales difusas, pero las localizaciones son diferentes y son más grandes y dan mucho edema, ¿no? Edema perilesional. Entonces, ¿dónde se producen contusiones? ¿Dónde cree que se producen contusiones? Donde el cerebro se golpea, ¿no? Como generalmente la contusión es producto de un golpe seco, ¿no? Por ejemplo, tú estás manejando y estuviste sin cinturón y de pronto frenó bruscamente y ¡pac! Le dan la cabeza contra el vidrio, contra el parabrisas. Entonces ahí puede hacer una contusión. Entonces es el cerebro que se golpea en las crestas óseas. Por eso es mucho más frecuente en los lóbulos frontales y temporales. ¿Ya? Y sangra, ¿no? Aquí puede haber sangrado arterial y sangrado venoso también. Un sangrado mixto. Y aquí la tomografía va muy bien. Mira, justamente lo que estamos hablando, estas lesiones en lóbulos frontales, sangrados intraparenquimatosos con edema, ¿no? Con mucho edema perilesional. Y siempre son corticales y subcorticales. Siempre están en la corteza cerebral, ¿no? Porque eso es lo que se golpea, por lo general. Acá este corte tomográfico acá muestra también en el lóbulo temporal las mismas lesiones, muy calcadas. Este paciente supongo que, bueno, no creo que sea el mismo, pero esto tiene aquí una hemorragia subaracnoidea. Sangrecita en los surcos. Acá en este corte sagital vemos las contusiones a nivel frontal. Y claro, tiene un montón de fracturas aquí, hay muchas fracturas, el hueso nasal. Pero así vemos las contusiones, ¿no? Mire, si otra contusión temporal izquierda. Esto es lo que decía, ¿no? Se parece mucho a la lesión axonal difusa, pero son más grandes. El concepto acá está mal. Aquí esto corresponde a lesión axonal difusa externa. Porque aquí no es un sangrado petequial, ¿no? Son sangrados mucho más grandes. Ya. Entonces yo les pongo esa diapositiva
¿Qué van a poner? Construcción cerebral. Ya. El trauma no hay más que ver, o sea, ¿qué más podemos ver? No hay más. Es muy poquito lo que se busca en trauma craneoencefálico, ¿no? Ahora, los traumatismos penetrantes tipo balazo o machetazo, cuchillazo, arma blanca, etc. Se ve lo mismo, ¿no? Los mismos sangrados, pero a más de los sangrados, si fue por arma de fuego, vamos a ver el metal, ¿no? Y el metal en la tomografía produce un artificio muy potente, ¿no? Que es fácil de reconocerlo, como lo vamos a ver. Mira. En este barrido tomográfico del cráneo vemos ya que aquí tiene un cuerpo extraño con densidad metálica en el cerebro, y acá hay otra, qué sé yo, por la órbita o en la fosa nasal, por ahí, o en el seno paranasal. Pero los cortes tomográficos vemos que esta imagen está localizada acá. Y mira lo que produce el cuerpo extraño metálico, ¿no? Mira este artificio. ¿Cómo lo puede llamar? ¿Cómo lo llaman? Como un abanico, como en radiante, ¿no? Como radiado, un patrón radiado. ¿Ya? Todos los metales producen esto. ¿Ya? Y este pacientito recibió un balazo que entró por la órbita y atravesó todo este parénquima, ¿no? Del lóbulo temporal y occipital, y terminó acá la bala, ¿no? Entonces, lógicamente, todo ese trayecto a nivel cerebral va a producir un sangrado, ¿no? Porque recuerden que el movimiento y el desplazamiento de la bala es rotativo, ¿no? Va en rotación. Y mira lo que va destruyendo el parénquima cerebral. Entonces, en estos pacientes, las complicaciones posteriores, si el paciente sobrevive, son los procesos infecciosos. El acceso, las venticulitis, etc., ¿no? Las encefalitis, que resultan producen más daño después que esto, ¿no? Es muy complicado tratar a estos pacientes de ese tipo de infecciones. Ya, pero el sangrado va a ser el mismo, no va a ser igual, si es agudo va a ser hiperdenso, no cambia. Bueno, el acceso ya es una complicación de algún evento realmente traumático, ¿no? Penetrante. Y le voy a presentar este casito, todavía lo mantengo, porque no he vuelto a ver por la forma como se produjo, ¿no? Este es un niño de escuela que estaban jugando, y un niño el otro vino con un palillo de diente y ¡pac! Le mete en el ojo. Uy. Y el niño vino, este es la clínica de Gil, ya hace tiempo. El niño vino con el ojo hinchadito nomás, con la mamá, pero veía. Pero no se le veía el palillo. Entonces hicimos la tomografía. No tengo las tomografías de las iniciales, le he puesto solamente el acceso. Pero el palillo quedó ahí, ¿no? El ojo estaba intacto, el ojo. De tan buena suerte que no penetró al ojo, sino se le fue por debajo. No sé cómo diablos penetró. Y los cirujanos decidieron no tocarlo, tratarlo con
antibióticos y todo, pero hizo un acceso a las pocas semanas, no sé, el tiempo. Mira, comenzó el chico a hacer fiebre después con la sintomatología propia de un acceso. Y lógicamente aquí el acceso, ¿no? Y como todo acceso, ¿no? Ya sea acceso hepático, acceso a mediano, etcétera, donde sea acceso, el fondo va a ser necrosis, ¿no? No va a haber vascularización, es pus. Y el acceso, como les digo, todo acceso está cubierto por una cápsula, ¿no? Y esa cápsula, cuando tú metes contraste, capta. Y capta de esta forma. Cuando veamos acceso hepático, bueno, con ustedes creo que ya no, es muy parecido, uno busca la cápsula que capta. Y ahí tiene el acceso. Y oh sorpresa, cuando el cirujano me contaba que cuando drenaron el acceso, salió el palillo. Y claro, mire, el palillo está casi metido en la fosa temporal, un extremo, ¿no? Por la hendidura esfenoidal sería, ¿no? Por ahí se mete, ¿no? Y salió el palillo cuando drenaron el acceso. Sí. Bueno, los accesos cerebrales los vamos a ver así. Es un acceso temporal, ¿no? Y siempre necesitarás el medio de contraste, porque mira, los cortes superiores son los simples, y ahí no ves el acceso. Tú ves un área hipodensa, pero no ves el acceso, ¿no? Aquí el contrastado te da la pauta, ¿no? Es un acceso. Por resonancia magnética también lo mismo, muy parecido a los accesos. Este es el contrastado. El edema que produce el acceso, mucho edema, T1, T2, flema. Difusión AD0. Mira que otro, por ahí les mandé a leer qué patologías o qué lesiones o patologías restringen la señal en difusión. Mira, una de ellas es el acceso, ¿no? Restringe la difusión. Otro era el infarto, ¿no se acuerdan? El infarto hiperagudo, agudo, ¿no? Se comporta como un infarto agudo, en difusión. Y este es el contrastado, ¿no? Un T1 contrastado. Igual la cápsula menos. El realce capsular. Otro acceso por tomografía. Ya. Ventriculitis significa inflamación, proceso inflamatorio de las paredes ventriculares, ¿no? Entonces ahí vas a tener algunos criterios, como son las hidrocefalias, puede haber algún edema periventricular, hay engrosamiento de las paredes, y cuando tú metes contraste, el realce es importante de las paredes. Se lo ve mejor por resonancia magnética. Mira, ahí tenemos un caso de tomografía, ¿no? Mira. Claro, estos pacientes están con un deterioro de su estado de conciencia, pueden estar intubados, con toda la sintomatología de una encefalitis, ¿no? Generalmente tienen encefalitis y ventriculitis, ¿no? No es que solamente va a haber afectación de las paredes ventriculares, ya está todo comprometido, ¿no? Con rigidez de núcleo y todo eso. Entonces, ¿qué vemos? Los dos cortes son contrastados del mismo paciente,
donde vemos unos ventrículos dilatados. Y fíjate las paredes de los ventrículos que tienen un realce, ¿no? Un realce, y están engrosados. Y fíjate que en la parte posterior, en las astas posteriores de los ventrículos laterales, se ve una densidad diferente, ¿no? Porque el ventrículo llega hasta acá, mira. Hasta acá llega el ventrículo. El asta posterior, lo mismo acá. Todo esto corresponde al asta posterior. Pero aquí vemos nosotros un nivel con una densidad diferente. Esto más oscuro, que está bastante parecido acá, pero aquí vemos como algo más como gris, como liso denso. Lo mismo acá. Mira, el asta viene hasta aquí. Pero aquí vemos como un nivel, esto es iso y esto es tipo. Entonces, ¿a qué creen que corresponde esto de aquí? Edema. ¿Ah? Edema. ¿Cómo? Edema. No, pues el edema no puede estar dentro del ventrículo. Entonces, Sí, esa es una, ¿no? Que sea sangrado, pero si te digo que no, porque no tuvo sangrado este paciente. Pus, líquido purulento, pus. A este paciente le hicieron un drenaje, le pusieron una válvula y salía pus, líquido pus. No me acuerdo qué tuvo de fondo este paciente, ¿no? Es el hospital, la policía. Las hidrocefalias generalmente ocurren cuando hay sangrado subaracnoideo, ¿no? Cuando hay sangre en los ventrículos. La otra causa es la ventriculitis, lógicamente, como la que acabamos de ver. Y una vez curados, estos pacientes sobreviven, estos pacientes ya quedan con estenosis, realmente a nivel del acueducto de Silvio o de los agujeros Lusca, ¿no? Y Magnetti. Entonces necesitan válvulas, ¿no? Después, derivaciones valvulares. Entonces, esas son las causas más comunes, ¿no? Por las cuales en el trauma craneoencefálico se van a producir las hidrocefalias. Y lógicamente las hidrocefalias, como todo eso, hidrocefalia, vamos a ver ventrículos dilatados. Ventrículos dilatados. Recuerden que las hidrocefalias son comunicantes y no comunicantes, ¿no? El término una hidrocefalia comunicante significa que es una hidrocefalia obstructiva, ¿no? Obstructiva. Y la no comunicante es la no obstructiva. Que a veces se producen porque hay un tumor ventricular que produce mucho líquido, como son por ejemplo los papilomas de los plexos coroides. O a veces hay una poca absorción de líquido, ¿no? También, como son en los pacientes añosos, como las hidrocefalias normotensivas. Como ustedes ven, pues este paciente tiene una hidrocefalia y además tiene craneostomías, ¿no? Craneostomías bilaterales. Seguramente tuvo trauma craneoencefálico y todavía hay un poco de edema. Bueno, aquí hay una pregunta, ¿no? Mira, fíjate que aquí vemos estas áreas hipodensas bastante simétricas, tanto, sí, simétricas en ambos lóbulos frontales. Entonces la pregunta es edema o es alguna lesión contusiva postraumática? Porque las contusiones cerebrales pueden terminar así. En las hidrocefalias, recuerden que se produce un edema, ¿se acuerdan cuando hablamos de ictus? El edema intersticial. Entonces yo podría decir, no, pero eso puede ser edema intersticial. Y sí, es verdad, puede ser. Porque estamos viendo solamente aquí, de forma muy simétrica. Y el edema intersticial se produce justamente en las hidrocefalias
por el aumento de la presión, sale líquido a través de la pared ventricular o del espéndimo y ese líquido se acumula en la sustancia blanca. Eso es lo que se llama el edema intersticial. Pero también puede ser contusiones ya en estadio evolutivas, ¿no? Habría que ver los estudios previos de este paciente para llegar a una conclusión correcta. Pero el edema intersticial se lo ve así, muy parecido a esto. Bueno, veamos alguna pregunta, si no nos vamos con los casitos. Diagnóstico. Primera diapositiva. ¿Ah? Hematoma subdural, ¿qué estadio? Subagudo, ¿no? Correcto, ¿ya? Hematoma subdural subagudo. Fronto parietal izquierdo, correcto. Porque me ponga hematoma subdural en estadio subagudo izquierdo suficiente, ¿no? A veces de pronto te mareas de los lóbulos que afectan. No es trauma craneoencefálico, por si acaso. No es trauma craneoencefálico. ¿Qué le llama la atención ese corte tomográfico? ¿Verdad? No, es como una playa, ¿no? No hay diferencia, no diferencias casas, no diferencias árboles, nada, no diferencia nada, es una sola, es un solo mar. Por lo tanto no ves sustancia gris, no ves sustancia blanca, ¿no? Aquí los tálamos están respetados en su densidad. Entonces no hay cisuras, no hay surcos, no hay cisternas. Entonces este paciente tiene un marcado edema cerebral difuso, ¿no? Esto es lo que se llama una encefalopatía hipóxica isquémica, ¿verdad? Y estos cerebros, si el paciente sobrevive, terminan tipo densos, todos bilaterales, y los pacientes son unos vegetales, están vivos pero son vegetales. Correcto. Diagnóstico. Alas de gaviota o de gallinazo sería, porque es negro, ¿no? Es verdad, se parece a un gallinazo, ¿no? ¿O no? ¿Cuál es el diagnóstico? Epidural, no ves que es negro. Neumoencéfalo, correcto. Neumoencéfalo, ¿verdad? Es aire, están viendo que es aire, es negro. Neumoencéfalo, ¿no? Diagnóstico. Hay varios, no, están mezclados, no pensé que era todo trauma, pero están mezclados. ¿Cuál sería el diagnóstico de esa diapositiva? Así es el examen, ¿no? Y tienes 1 minuto para hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Qué le pondrías? A ver, ¿tú qué le pondrías? Del lado de acá. No vas a poner eso del lado de acá. Podría ser por un hematoma. ¿Tú qué dices? El derecho es el lesionado. A ver, dale. Es un infarto, ¿no? Es un infarto cerebral, ¿no? Es un infarto, es un área hipodensa, casi todo el hemisferio cerebral derecho, con mucho edema, con pérdida de los surcos. Es un infarto en estadio agudo. Área hipodensa, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico? Ese sí es un hematoma subdural agudo, ¿verdad?
izquierda. Ya, está bien, izquierda. Un acceso. Ya, imagen que restringe difusión, ¿no? Como una cápsula. Mira, la cápsula es hipointensa en difusión. Es un acceso. Ahora, si me pones así, claro, como ya vimos la diapositiva, ¿no? Pero lean lesiones que restringen en difusión, ¿no? Yo podría decir, pero puede ser un tipo de Lesiones. sí. Lesiones que restringen en difusión. No necesariamente un acceso. ¿Qué es eso? Las matadoras de esta diapositiva. Hoy hizo calor esta mierda, ¿no? Una de esas fallas porque creo que una de esas fallas. Es difusión. ¿Qué le llama la atención? ¿Ah? Ya, bueno, ya, ventrículos dilatados, pero ese no es el objetivo de la diapo, ¿no? ¿Qué le llama la atención? Eso, ¿no? Se ve esas hiperintensidades. ¿Dónde están? ¿A dónde te parece que está? ¿Están en los surcos o están en el cerebro? Están en los surcos. Entonces, ¿qué es? Es una hemorragia subaracnoidea. También la difusión es muy buena para la hemorragia subaracnoidea. Recuerden que la sangre brilla en difusión. La sangre aguda brilla en difusión. Entonces, ¿dónde nomás vemos hiperintensidades? Mira, surcos, 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 surcos. ¿Ven? ¿Qué les parece? No, no es trauma, no es trauma, no es trauma. ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Dónde está el problema? A ver, otra cosa que yo les mandé a leer anatomía, ¿no? Yo les puedo poner una diapositiva y yo puedo poner la flecha. ¿Qué indica la flecha? Ahí, desde el punto de vista anatómico, ¿no? No les voy a preguntar cosas pequeñas, pero cosas básicas sí. Por ejemplo, ¿qué indica la flecha? Caudal. ¿Qué indica la flecha? Lenticular. ¿Qué indica la flecha? Tálamo. ¿Qué indica la flecha? Cisterna ciliana. Ya, opa, cuidado, va a salir una película y después van a estar llorando. Entonces, lo que llama la atención es esto, ¿no? Estas imágenes focales y laterales, talámicas, en las partes mediales de los tálamos, estas imágenes hiperintensas. No es traumático. Ya habíamos dicho, ¿qué es lo que brilla? ¿Qué nomás puede ser? Cuando brilla en flare, ¿qué nomás puede ser? Es químico, ¿no? Sangre, ¿qué más? Flare. Sangre, edema. La isquemia. No, pues no. Gliosis. Líos. ¿Qué más?
las enfermedades desmielinizantes, ¿no? O sea, placas de desmielinización. Entonces, este paciente no tenía ningún antecedente para pensar en gliosis. Una placa de desmielinización a esa posición, en esa localización, es rarísima. Por lo tanto, no puede ser. Sangre no es sangre, muy bilateral, rarísimo, ¿no? Entonces queda con sobrevida el edema, ¿no? Edema. Entonces este paciente tenía infartos talámicos mediales. Ahí es clásica esa disposición anatómica por las arterias del percherón, ¿no? Vean las arterias del percherón, son ramas de la estructura espiritual, no me acuerdo bien. T1. En T1 las isquemias son hipointensas, tienen relación con el edema, ¿no? Y esta es una imagen hiperintensa. Ahí tienen que ir a la tablita de los sangrados. En T1, ¿cuál es qué estadio es la que brilla? Es el subagudo, ¿no? Tanto el precoz como el tardío, ¿no? Como tanto, generalmente, ¿por qué yo alguna vez dije que lo que brilla en T1 generalmente es sangre? Porque primera, es por la siguiente razón, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, en estadio hiperagudo, rarísima vez van a tener una resonancia magnética, ¿no? Muy rara vez, casi nunca. Generalmente los que van a resonancia magnética en los pacientes que ya han tenido una tomografía previa, con sangrados, son los que están en el estadio subagudo, ¿no? Es precoz y tardío, y esos dos estadios se ven blanca, la sangre se ve blanca en T1. Entonces siempre la lesión que brilla en T1, primera cosa que pensar sangre. Y ese paciente tiene un sangrado, no tiene un sangrado intraparenquimatoso, en cambio basal es derecho. ¿Ya? T1 brillante generalmente es sangre. Diagnóstico. Contusiones, no son contusiones, no son más grandes, son muy grandes, no, aunque sí, por ahí de pronto hay también lesiones axonales, pero básicamente miran las localizaciones. Recuerda que las lesiones axonales difusas son más subcorticales, ¿no? Estas son corticales. Entonces son contusiones cerebrales múltiples, ¿no? Frontales y temporales. ¿Cuál sería el diagnóstico de ese paciente? ¿Ah? Es una tomografía computada. Eso les voy a ayudar, ¿no? Yo les voy a poner al pie de la imagen lo que es, ¿no? Una tomografía, el TAC, para que no tengan ese problema de reconocer de pronto lo que es una resonancia, el T1 y el TAC, por ejemplo, ¿no? Yo les voy a poner ahí TAC simple, por ejemplo. ¿Cuál sería el diagnóstico de ese paciente? A ver, ¿ah? Infarto, ¿qué? ¿Agudo o crónico? Crónico. Crónico, no, pues no ves cómo va a ser crónico. No ven que no hay surcos ahí.
En el Agudo. crónico hay muchos surcos, no hay surcos agrandados en el crónico. Entonces este es un infarto agudo. Agudo. No hay surcos agrandados en el crónico. Ya, en el infarto crónico no sé si hay un infarto crónico, puede ser. No, el crónico no hay surcos. No hay crónico. En el infarto crónico los surcos se agrandan, ¿recuerdan? Que hay agrandamiento de los surcos. Y aquí es todo lo contrario, no vemos surcos. Mira, los surcos no hay, acá tiene surcos. Si fuera crónico, los surcos estuvieran mucho más grandes que los de aquí. Aquí no hay surcos, entonces es agudo, porque hay mucho edema. Ya estas imágenes ya las hemos visto. Es una encefalopatía hipóxica isquémica. Hay un signo que se llama el signo del cerebelo hiperdenso en la encefalopatía hipóxica isquémica, ¿no? Y ahí te lo estoy demostrando que el cerebelo tiene una densidad normal. Y mira lo que está más arriba. Por eso el signo que lo describen, el signo del cerebelo hiperdenso. Recuerden que el mecanismo fisiopatológico de la encefalopatía hipóxica es muy diferente al del infarto, ¿no? Diagnóstico. A ver. ¿Cómo se llama tu edad? ¿Qué? Lince. A ver, Lince. Lince. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué dice? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Ah? No, es una tomografía, no es un corte tomográfico. Un infarto. No. No, no es una lesión axonal difusa, no. ¿Ah? Hemorragia subaranoidea, sí, es una hemorragia subaranoidea. Sí, hay sangre, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Carlos, no. Mira, hay sangre, ¿no? Sí, tiene razón John. Sangre en la cisterna siliana. Estas hiperdensidades en la cisterna siliana, bilateralmente, ¿no? Sobre todo aquí. Es una hemorragia subaranoidea. Diagnóstico. Linsen, a ver, ese está facilita, ¿verdad? Nada. Es una tomografía, un corte tomográfico. Simple. Un anillo que le digo, un anillo que se formaba. ¿Qué anillo? Ahí no hay anillo. ¿Qué es? ¿Ah? Sangrado, ¿no? Sangrado. Es hipertenso, es sangrado. Sangre aguda, ¿no? Es un sangrado intraparenquimatoso. Por ahí tiene un poquito de edema, ¿no? Alrededor. Edema, ¿no? Edema. Pero es sangre, ¿no? Es sangrado. Es intraparenquimatoso, ¿no? Ojo. Si tú pones un sangrado, tienes la mitad de lo que vale la segunda. Sangrado intraparenquimatoso, como acá, sangrado subaranoideo o hemorragia subaranoidea. ¿Ya? Hijo de madre, y ahí hay 6 pacientes, ¿no? Yo creo que con eso terminamos. No, hijo. Me he puesto toda la materia que les he dado.
A ver, vamos ahí. Hay 6 pacientes diferentes, 6 preguntas ahí. Faltarían nomás 4 para el examen, terminar las 10 preguntas. A ver, la primera. La primera de acá. Esta. ¿Cuál sería el diagnóstico de este? Este es un flare, una secuencia flare axial. ¿Ah? Hemorragia subaranoidea, sí, ya. Bien. La de acá. A ver por acá, espérate, no digan nada acá. También. No digan nada, espérate, vamos a ver, explicarla, a ver, acá. Ajá. Hemorragia subaranoidea, ¿no? Ya, hemorragia subaranoidea, la misma pregunta, la misma imagen creo que la anterior. Ya, esta la dejamos al último, esta está medio complicada. Esta de aquí, ¿qué es? A ver, el grupo de acá, de mi izquierda. A ver, ¿quién saca la cara? Infarto cerebral. No. Tiene los A ventrículos ver, acá, dilatados. ¿qué es lo que llama la atención en ese corte tomográfico? Esto, ¿no es cierto? Eso llama la atención. ¿Qué es? Sangrado intraventricular. No es una hemorragia intraventricular. Claro. Sangrado Es una hemorragia intraventricular. Me vas poniendo los nombres. Sí, para que Tú solamente dices infarto. No, es por lo que no se veían los surcos. A ver, esta, a ver, déjala ahí, que a ver, dale ahí. ¿Qué es esto? Hematoma sutural. Habla de hematoma. Sutural. Hematoma sutural. Hematoma sutural subagudo. Correcto. Izquierdo, no izquierdo. El de acá. A ver, ¿qué dices tú? Allá me ganaron infarto. Solo dice infarto. Sí, es un infarto, sí, está bien. Es un infarto agudo, correcto, ¿no? Un infarto agudo izquierdo, ¿no? Mira, no hay surcos, el cerebro está medianamente hipodenso, no tan hipodenso como el que vimos, ¿cuál era? Ese, ¿no? Por el tiempo de evolución, por eso. Este debe tener un tiempo más evolutivo, ¿no? Donde el edema máximo que alcanza en el infarto es más o menos entre el quinto y el séptimo día. ¿Ya? Luego ya va disminuyendo, ¿no? La anterior. Ese es. Ya, entonces sí, es un infarto agudo, correcto. Infarto ¿Y este de acá? El problema, les doy una mano, ¿no? El problema es aquí, ¿no es cierto? Estas áreas hipodensas que están afectando áreas anatómicas o elementos anatómicos como cuáles. ¿Qué hay aquí? Aquí están los ganglios basales y los tálamos, ¿no es cierto? Entonces, es raro infartos en esta región, un paciente joven. Entonces, cuando uno ve esas zonas hipodensas en tomografía, en regiones de ganglio basal, tálamo, uno piensa que es de origen infeccioso. Este paciente tenía toxoplasmosis. Claro, que falta la contractada, todas esas cosas, resonancia, lo que se ve mejor. Ya cuando veamos la próxima clase, ya empezaremos con lesiones ocupativas del cerebro, ¿no? Tumores, infecciosos, todas esas cosas. Entonces, este paciente tiene edema de probable origen infeccioso en ganglios basales y tálamo. O sea, era tóxico, tenía tóxico. Ya, esto ya hemos visto, ¿no? Rapidito, ¿no? En coro. Hematoma epidural agudo izquierdo, ¿no?
coro. Hematoma epidural. Ya. Derecho. En coro es flare. Hemorragia subaranoidea, ¿no? Sí, tiene hidrocefalia, pero es hemorragia subaranoidea, ¿no? Si tú pones hidrocefalia te pongo medio punto. Pero mira que tiene recuerda que en FLAIR los surcos se ven negros, ¿no es cierto? Los surcos en FLAIR se ven negros, ¿no? O sea, el líquido cefalorraquídeo fisiológico, o sea, el líquido cefalorraquídeo se ve negro, tipo intenso en FLAIR. Esta ya vimos. Ya, este de acá. Agudo es blanco. Crónico porque es negro. Esto es agudo, lo blanco. Esto es negro, es crónico. Es un dural crónico. Y esta de acá, ¿qué tiene? Otra hemorragia subaranoidea, ¿no? Perfecto. Muy bien. El último creo, ¿no? Ya, facilitas esta, ¿no? Muy facilita. Dale. Neumoencéfalo, correcto. Dale. Hematoma epidural. Agudo, ya. Agudo. Dale, aquí te quiero ver. No es trauma, no tiene trauma, no tiene antecedente de trauma. Ah, ¿tú qué sabes decir el signo? Infarto, no, pero ¿y qué tiene aquí? ¿Pero qué tiene eso? Coágulos. Entonces, ¿cómo sería la palabra correcta? Infarto hemorrágico, ¿no? Algunos infartos pueden ser hemorrágicos. Infarto hemorrágico. Y eso complica el infarto, ¿no? Es un infarto hemorrágico. Ya esto ya hemos visto. Contusión cerebral, ¿no? Contusión cerebral temporal izquierda. Acá, ¿qué nomás tiene? Aquí tiene doble componente de sangrado. Un sangrado intraparenquimatoso talámico izquierdo, seguramente de origen hipertensivo. Y también tiene sangre. ¿Dónde tiene? En el En el ventrículo. ventrículo. Y este tiene dos diagnósticos, dale ahí. Claro, tiene un hematoma subdural crónico y un hematoma subdural subagudo, ¿no? Correcto. Bueno, ahí con eso nos vamos al examen. Ponga esas imágenes aparte del último. Ponga esas imágenes acá.